Estimados estudiantes, David Yumikinga les saluda, su docente de historia. Un gusto poder seguir compartiendo con ustedes una clase más, un tema más que nos ayuda a conocer un poquito más de la historia que el mundo y nuestro país ha pasado, nuestro continente ha pasado con el pasar del tiempo. Recordemos que estamos viendo sobre la conquista española. También veíamos sobre los incas, los aztecas, su agricultura, su arquitectura, cómo ellos poco a poco iban dando su estilo, su granito de arena en la sociedad y cómo su forma de pensar, su capacidad de razonar han evolucionado y cómo después de la llegada de los españoles, esta forma de pensar fue cambiando drásticamente, ¿no? Los españoles también vinieron con nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas creencias que para ellos era algo nuevo y que para algunos tal vez era algo positivo, pero para otros era algo fatal. Ahora seguiremos viendo lo que son las mitas y los obrajes. Las mitas fue un sistema de explotación. Recordemos que ellos tenían una explotación anteriormente desde la minería, desde el trabajo que ellos tenían, que presentaban. Entonces, mm, fue un sistema de explotación de la población indígena, basado en el trabajo rotativo y remunerado, así como el cobro de tributos que dio inicio en la segunda mitad del siglo XV-XVI. Los mitayos tenían la obligación de trabajar por turnos y cada cierto tiempo en las tareas asignadas por la autoridad española encargada de administrar la mita. Recordemos que anteriormente ellos también eran explotados, ¿no? Pero ellos ya tenían una forma de vida muy diferente. ¿A qué me refiero con esto? A que ellos empezaron primero con los incas, que no tenía que faltar la comida, la vestimenta, ni la vivienda. Pero después, poco a poco, llegan los españoles, se perdió esto, ¿no? Y ahora los españoles se encargan en explotar. Primero buscaron lo que es la minería, minerales y especies, ¿no? Y lo que buscaban era eh, quitar de este mineral, el oro, quitar estos minerales que presentaba América, estos pueblos incas indígenas, y pues después de eso, ellos empezaron ya a crear estilos de forma de gobierno. Como sabemos lo que son las mitas, ¿no? Que eran creadas para solo la explotación. Se consideraba que todos los hombres entre 18 y 50 años debían cumplir con la mita y sin embargo, recordemos que aquí en la mitad se consideraba que todos los hombres entre 18 y 50 años debían cumplir con la mitad. Tú cumplías 18 y tenías que ya empezar a trabajar. Sin embargo, había ciertas excepciones. Aquí recordemos que estas excepciones eran por personas que tenían alguna enfermedad o tal vez tenían alguna discapacidad. Pero para ello era necesario que presenten o que garanticen estas pruebas, ¿no? Eh, para poder observar de forma verídica y así pues ellos puedan librarse de este trabajo, ¿no? Recordemos que las mitas eh, lograban esta explotación
para las personas que entre 18 y 50 años ellos debían trabajar para darle al hacendado, porque recordemos que ellos se les daba una parte de una hacienda y ellos trabajaban ahí en esa hacienda, ellos les daban un pedazo de tierra y ellos tenían que trabajar para ello. Empezaron a darse horas extras y empezaron ya a no darles comida. Ahora recordemos que antes era comida, vivienda y vestimenta, ahora no. Ahora ellos empiezan lo que es a pagarles, a darles, eh, a darles lo que es dinero, a darles lo que es víveres, a darle lo que es una forma de pago por sus servicios. La mitad colonial resultó una alteración del sistema de las mitas andinas, que los incas operaban antes de la conquista española. Durante el incario, las poblaciones conquistadas, así como los hombres adultos, estaban obligados a cumplir con el turno de trabajo. ¿Qué significaba la mitad? Estos grupos poblacionales generalmente eran trasladados por el tiempo que duraba la mitad a otro territorio. Este trabajo era el tributo que pagaba el Estado inca, que a su vez encargaba la alimentación y la vivienda. A ver, vamos a entender esto, ¿ya? La mitad colonial se encargaba de que tú, cuando había una conquista, tú como esclavo, como conquistado, tenías que ir con ellos y tenías que trabajar para ellos. Ya tenías que dar tu servicio. Recordemos que este servicio era a partir desde los 18 a 50 años. Tú tenías este trabajo y entonces ellos te ayudaban con la alimentación y la vivienda. Entonces, muy importante esto, ¿no? Que la mitad colonial cambió mucho a la mitad andina, ¿no? La mitad andina ya empezaron con diferentes cambios. En cambio, la mitad colonial se encargaba de estas personas, llevarles al lugar donde habían otras conquistas y hacerles trabajar ahí de manera muy, muy forzada, horas extra, recordemos que morían en ese trabajo y era por solo la comida y la alimentación y la vivienda, o sea, no era para nada, literalmente para nada, trabajaban gratis. Entonces, este fue uno de los sufrimientos más grandes que tuvieron los incas, los indígenas en estos grupos de la conquista española y todo con el objetivo de evangelizar. Por eso es muy interesante entender cuál fue el pensamiento de los que estaban a cargo de ese momento y cuál era la idea central que tenía o que presentó el cristianismo en ese momento. Luego viene la alteración de la mitad andina durante el sistema colonial se produjo en varios niveles. Primero, el trabajo rotativo dejó de ser considerado un tributo. Los mitayos estaban obligados a pagar impuestos. Ahora ya no era un tributo. Ahora tú tienes que pagar por lo que estás haciendo, por ser explotado, tú tienes que pagar. Y pagaban impuestos monetarios o en especies. Esto obligó a la población indígena a duplicar sus labores e ingresar en el mercado. Ahora ya cambió la forma de pago y ahora tú tienes que dar un tributo, puede ser dinero o salario, ¿no? Ya no era el Estado encargado de la alimentación y vivienda de los mitayos, sino que se les asignó el salario mínimo con el cual se pretendía garantizar el pago de impuestos por parte de la población indígena. Ahora vamos a pagarte por lo que tú trabajas. Te vamos a pagar cierta cantidad por cierto trabajo, pero como ustedes saben, eso también era una explotación. Durante el Incario, el trabajo se entendía como un beneficio para la comunidad. En el caso de la agricultura, los productos se redistribuían en el caso de las obras públicas. El beneficio era para todos. Durante la colonia, la producción resultó del trabajo de los indígenas, era propiedad privada de los hacendados o regresaba a la corona. ¿Qué impacto más fuerte? Imagínate tener que trabajar, tú como inca, tenías que trabajar y ahora pagar tus impuestos. Y a la final, esos impuestos a ti te pagaban primero tú trabajabas y te pagaban por ese trabajo, te daban una cierta cantidad. Ahora esa cierta cantidad tú tenías que pagar, puede ser en dinero o en especies como impuesto.
ya no como tributo, porque antes como tributo ya solo ofrecías tu trabajo, ahora también ofreces lo que es ya un salario, una cantidad de dinero, porque te pagaban una base, pongamos un ejemplo, $30 vale el mes, entonces de esos 30 tú tienes que pagar $10 de impuestos o $20 de impuestos y lo que queda para ti. Entonces empezó estos cambios ya más bruscos, más fuertes, la explotación aumentó, el turno se extendió más, por eso empezaron más pérdidas de indígenas. Fue un masacre total. Luego vienen los obrajes. Los obrajes eran la unidad de producción artesanal del sector textil durante la colonia. El origen de estos se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, aunque su etapa de mayor auge ocurrió en la transición del siglo XVII y XVIII. Eran iniciativas privadas que funcionaban dentro de las haciendas, aunque también existían obrajes en el sector urbano. En los telares se elaboraban paños para exportarlos a Europa, venderlos en América e incluso para darlos como forma de pago a indígenas mitayos. Los obrajes eran centros textiles que igual eran centros de explotación donde el indígena tenía que trabajar horas extensas en la fabricación de vestimenta, tanto para exportar a otros países, también para el uso propio. Pero claro, ¿no? Trabajo era muy forzado, no tenían un buen pago y claro, era un poco más liviano, más conllevadero este trabajo, ya que permanecían puertas adentro. Lo que en cambio, los otros trabajos también eran la agricultura, que era la construcción de, de casas en estos lugares, pues el sufrimiento era más grande, ¿no? Los obrajes, por una parte, era un poquito más conllevadero comparado con la agricultura, con la construcción. Es por eso que había un poquito más pongámosle, de suavidad en el trabajo, pero igual trabajaban horas extensas para poder eh, cubrir las demandas que pedía el país o que pedía la realeza, la corona. Entonces, es muy importante cómo el ser humano se fue adaptando a estos cambios, cómo el indígena, el inca, se fue adaptando a estos cambios tan bruscos que tenía. Algo muy importante, los cargos del control de obraje. El primero se encuentra el maestro encargado de abrir el obraje,
asignar tareas, llevar la contabilidad, encerrar a los indígenas operarios durante la jornada, revisar el cumplimiento de las tareas asignadas e impartir castigos. Si tú trabajabas mal, pues el único que se encargaba de corregir todo eso era el maestro. Luego venía el alcalde, perteneciente a la población indígena. Era el encargado de reunir a los trabajadores y conducirlos al obraje. Además, controlaba el libro de cuentas junto con el maestro. Esto pues se rotaba cada año. Luego también viene el alguacil, apoyaba al alcalde en su tarea de reunir a los indígenas operarios, los buscaban en el caso de que estos hubieran decidido ir y exigían a los caciques que entregaran a los trabajadores. Estos puestos rotaban cada año. Entonces, muy importante ver cómo el hombre empezó a crear esta jerarquía política para poder dominar el control de los indígenas. Empezaron primero con la idea de evangelizar y poco a poco esta idea se fue perdiendo hasta llegar a una explotación muy grande donde muchos indígenas perdieron la vida. Recordemos que este ha sido un cambio muy fuerte y que todavía el pueblo indígena siente este sufrimiento, esta explotación, pero recordemos que esto solo es una etapa de la historia que poco a poco con el tiempo ha ido cambiando y pues poco a poco también ha tenido sus momentos positivos y también sus momentos positivos y también sus ventajas y sus fortalezas, porque no todo ha sido malo en esta conquista. Pues es muy importante entender que esta parte de la historia, claro que tiene un pasado oscuro, pero gracias a eso poco a poco ha ido evolucionando el indígena, el comportamiento humano en el sector latinoamericano. Recordemos que si no venían los españoles, podían llegar otros pueblos, como también después de un tiempo llegó el occidente. Pues muy importante entender poco a poco, ¿no? Que solo fue etapas de la historia que tarde que temprano tenía que suceder. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Nos veremos la próxima clase.